bienvenidos al podcast de la Casa de NCU. Hemos creado un espacio para miembros de la comunidad hispana, latina y también nuestros aliados. Yo soy la doctora María Antonia Rodríguez y me acompaña mi copresentador, doctor Giovanni Vázquez. Hemos invitado a Wilniadi Sepúlveda, una puertorriqueña innovadora. Wilniadi, gracias por tu visita. Gracias a ustedes por la invitación. Claro, y bueno, vamos a empezar preguntándote, cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, pues yo soy del pueblo de Hormigueros, un pueblo muy pequeñito en el área oeste de la isla. Crecí precisamente detrás de un vertedero, así que también el tema de la basura va por ahí. Luego ya de adulta estudié química y por ahí pues me he ido desarrollando, pero al graduarme no me fui a buscar trabajo como química, sino que en la búsqueda de trabajo pues en Puerto Rico y una cosa y demás, pues entro al tema de la industria de logística, específicamente las exportaciones y las importaciones, así que comienzo a trabajar con marítimas, líneas marítimas internacionales, y por ahí me he ido desarrollando. Y pues nada, ahí comencé luego con el proyecto, viendo todo lo que está pasando mundialmente. Pues básicamente entonces ahora vivo en San Juan, que de Hormiguero me mudo para acá por todo lo del trabajo. Y eso, me gusta acampar, me gusta mucho la naturaleza, inclusive donde vivo en San Juan, mucha gente no me cree que es en San Juan, porque yo vivo y estoy rodeada de como decimos, bosque acá. Y la gente me dice, ¿soy en San Juan? No, tú vives como en el campo. Y yo, bueno, pues como le decimos acá en Puerto Rico, así el campo, pues sí, un campito, pero estoy bien cerca del área metro. O sea, estoy en el pueblo San Juan. Y así estamos. Eso básicamente un poquito de mí. Eso está muy bien. ¿Tú piensas que quizás esa transición de Hormiguero a San Juan de alguna forma te influenció en el proyecto y cómo desarrollaste las ideas? Sí, definitivamente. Acá el movimiento en el área metro es muy diferente al área oeste. Yo lo puedo decir tratando de que si alguien del área oeste no se me ofenda, pero allá la cosa es mucho más lenta en desarrollo, tanto de empleomanía, en desarrollo, cuando yo viajo, porque toda mi familia está en el área oeste, en Hormiguero. Yo estoy sola acá en el área metro, así que cuando yo bajo para allá veo la transición en la manera, en la velocidad en que guían. Allá es todo bien lento y todo bien diferente. Y cuando me muevo para acá, el estilo de vida comienza a cambiar tanto y la rapidez con la que va la vida acá, pues también influye mucho en los hábitos de consumo, sí influye en la cantidad de basura que uno va generando. Acá se puede ver como estamos en medio de la ciudad, los tapones, todo varía, y pues sí, te diría que salir de la naturaleza, porque acá como, ¿sabes? Como buen puertorriqueño decimos, en el cemento, estamos acá Sí. en la loza, versus estar en un campo, y por eso me agrada mucho donde vivo ahora, porque tengo esa conexión con la naturaleza que siempre me ha gustado. Sí, ¿no? Exacto. Yo estaba también pensando en términos de la idea en cuanto a reciclar y ser más consciente del ambiente y todo eso. ¿Cuál es la diferencia entre Hormiguero versus San Juan? Yo soy de Calle, yo sé lo que es estar en un pueblito pequeño. Ajá. Y ya. Pues yo te diría que acá sí se vive como, eh, quizás en el área donde yo vivo, específicamente en Hormigueros, como les dije, yo vivía atrás, está el vertedero o el landfill en inglés, y ahí también está el programa de reciclaje de ese pueblo. Yo estoy familiarizada con eso, pero acá donde yo vivo yo tengo que salir de mi área porque no vienen aquí a mi zona a buscar el reciclaje, por mencionar algo. Y ese tema, pues como que es más difícil, acá a mi entender, se ve mucho más basura en las calles. En esa parte, pues sí, el contraste es un poquito diferente. Y las ideas, pues como que, wow, yo veo basura en la calle y yo digo, ok, necesitamos llevar esta educación y necesitamos crear esta conciencia. Y sí, acá influencia bastante. Sí. ¿Te molesta si hablamos un poquito de tu pasión por la obra misionera y todo lo demás? Porque en una de las entrevistas que tuviste hablaste un poquito de Hunger Corp y todo eso. Sí. No sé cuán relacionado está eso a tu deseo por crear esta iniciativa y poner tu granito de arena en hacer algo para ayudar al ambiente.
Sí, yo te diría que pues más base es siempre el servicio, el amor, nace como el amor en el cual fui criada, como esta creencia pues religiosa, cristiana, lo voy a decir así, pues sí es el amor por el servicio, por las personas, pero también nace por la naturaleza. Y en la parte de que hay que estar bien consciente que con todo lo que está pasando a nivel mundial y con la crisis climática y todo, la parte de pobreza se incrementa. O sea, ya se ha dicho, va a haber un aumento en la pobreza por esto de la crisis climática. O sea, no va a haber, está habiendo, ya está sucediendo. Y el uno salir de su zona y ver lo que, digamos, en otro país, que fue que fuimos a República Dominicana, unas zonas bastante pobres, y se construyeron 2 casas, se trabajó con la comunidad, ver que con lo poco de por sí ellos no tienen tanta cantidad, porque con el consumerismo acá es bien alto, porque en Puerto Rico estamos bien influenciados por Estados Unidos en cuanto al consumerismo, a la cantidad que uno compra, los materiales, versus en otros lugares que viven con mucho menos, hacen con lo que tienen y hasta rehusan. Entonces esa parte es como, wow, es mucho tema, como te digo, es impactante también, pero sí, mi pasión en cuanto al amor por las personas y por el servicio, yo diría que, o sea, y por el planeta, va ligado, va de la mano, como que yo quiero darle al planeta de lo que yo he recibido, que un poquito de lo que yo he podido recibir más que otras personas. So, ¿de dónde nace tu propuesta y de dónde nace tu proyecto? Pues mira, nace particularmente, como les dije, siempre fui influenciada con esto de vertedero, mi papá siempre ha reciclado, siempre está familiarizado con la importancia del reciclaje, pero en cuanto a mi enfoque y el por qué pues, llegamos a Sin Plástico, vino a suceder en mi último año de universidad. Estaba en la clase de seminario y tenía que hacer unas investigaciones y con los papers y hacer ese tipo de research. Y en mi tema en particular era buscar sobre unas emisiones que hacen unos árboles en unas zonas específicas. Y en la búsqueda me doy cuenta que las emisiones que hacen estos árboles disminuyen a medida que están más cerca del ganado, de las áreas donde pues, crecen y demás el ganado. Ahí comienza la misma investigación, comienza a llevarme de la importancia de reducir, vamos a decir, o ir más quizás por una dieta más vegana, o reducir el consumo de carne. ¿Y el por qué? Entonces se va elevando por los greenhouse gas, la crisis climática, por culpa, nada más, por decir algo, porque este tema es bien profundo. En ese caso se enfocaban en la crianza de ganado para carne, para la producción de carne. Ese problema en particular me fue llevando a investigar más. Comienzo con los documentales que pues, uno tiene accesible en las plataformas y luego sigo leyendo hasta que llego a la parte de la cantidad de plástico y empieza el tema, el plástico no desaparece. Entonces, como química, pues me voy un poquito más, pues esto viene del petróleo, esto viene de los combustibles fósiles. ¿Qué está pasando? Esto no desaparece con todo. Esto se hace microplástico y ahora están habiendo estudios que demuestran que lo tenemos ya en nuestro cuerpo. Luego, eso está en los océanos y por ahí fue más o menos el proyecto, pero contestando bien, la pregunta sí fue en mi último año de universidad. Si quieres abundar, adelante, a nuestros escuchas lo más seguro les va a interesar esa información. Pues básicamente el plástico es porque todo el ciclo para la creación del plástico conlleva contaminación, vamos a resumirlo en palabras más sencillas, contaminación, desde la extracción del petróleo, que es la fuente principal por la que se hace el plástico, o el gas, pues todas esas, estamos extrayendo petróleo, pues sabes que estamos aumentando los gases y los que causan el efecto invernadero, todo el calentamiento global. Todo el ciclo, porque hasta las producciones para ir llevando a construir los polímeros y demás del plástico, todo ese ciclo conlleva mucha contaminación ambiental. Se utiliza también agua excesivamente, etc. Y de nuevo, el plástico, y algo que yo siempre recalco, es que el plástico no es malo, porque el plástico salva vidas. Y el plástico vino a cambiarnos la vida. Pero el abuso de eso es lo que nos está llevando y junto con otros factores que de nuevo la crisis climática abarca muchos temas, pero junto con los otros factores que vamos como que todo a la vez,
causando que la crisis climática en cuestiones de pocos años versus décadas anteriores aumentó, los porcentajes están altísimos. Decirte como de 20 años para acá se ha aumentado la crisis climática o ha empeorado lo que en tiempos anteriores se tardaba como 50 o 60 años en hacer, en provocar ese incremento, ese calentamiento global que se mide por el CO2 en la atmósfera. Básicamente eso, me enfoqué en plástico porque todo me llevaba ahí. De nuevo, no se rompe el plástico, el reciclaje, sé que estaba en una de las preguntas, no es, como te digo, no es viable actualmente. Estamos en unos porcentajes muy bajos de reciclaje a nivel mundial. En Puerto Rico se estima un 9 a un 11% y a nivel mundial lo más que puede llegar en promedio son un 15%. Eso no es nada. Y de nuevo, hablando del plástico, de reciclaje de plástico. Y mucha gente piensa en reciclaje nada más, separar las botellas de plástico, porque las botellas de plástico y se rompen y se van. Pero tú no sabes qué hacen con eso. O sea, y como quieras, eso no es viable. Actualmente ya eso no es la solución. So, por ahí es que me he ido y la solución, me estoy adelantando quizás, sería ir cambiando esos hábitos y reducir el uso del plástico. Sí, no, eso está interesante. Inclusive en muchos de los botellas de plástico o materiales plásticos, ellos tienen unas diferentes clasificaciones, o no hay como un estándar para que funcione y que aplique a toda la forma de reciclar el plástico. Exacto. Todo tiene sus diferentes formas. Yo sé que es un tema que es medio controversial, sí, y eso, pero entiendo el valor de tu propuesta, porque le da una solución válida al problema que existe de cómo manejamos todo el plástico versus como que seguir perpetuando, exacto, y usándolo de la misma forma. Lo reciclamos, pero no lo reciclamos y se crea un poquito más de problemas. So, ¿cuál es tu meta con tu propósito, con tu proyecto, en términos de qué es lo que quieres lograr, aunque sea a corto plazo o a largo plazo, como lo quieras describir? Pues primero enfocándome mucho en la educación. Me he dado cuenta a medida que voy encaminando el proyecto que la gente no sabe, no sabe nada del plástico. Tuve una actividad hace unos meses donde yo hice unas preguntas para mí bastante básicas y la gente se quedaba como no entendían la pregunta, y yo, ustedes no saben esto, que para mí es bien básico, pero la gente, uy, no, tienes que ir aún más básico. So, el crear la educación, el conocimiento sobre el problema del plástico, y me enfoco mucho en el plástico de un solo uso, de nuevo, porque hay plástico y la gente, no sé, a mí me pasa mucho que me ven con algo de plástico, una botella reusable, o me dice, pero eso tiene plástico, y yo, sí, pero esto es reusable, esto yo lo puedo usar cientos de veces, vamos a decir, y la gente me vacila, pero por eso mi enfoque, yo siempre digo, esto es enfoque o plástico desechable, o en inglés single use plastic, el plástico de un solo uso, y ese es el enfoque y ese es el más que está contaminando, porque particularmente ese plástico no se puede reciclar. Lo estamos hablando, los vasos desechables, los platos de styrofoam, las botellas, aunque sí se reciclan, pero realmente también son un plástico de un solo uso, porque son diseñadas para usarse una vez literalmente y se tiene que botar. Y eso por los componentes del plástico, que hasta puede desarrollar, es un buen campo para desarrollar bacterias. Hay gente que dice, no, pero yo reuso esta botella, una botella con agua destilada, y no, porque hasta la boquilla, lo que vas a hacer es un campo para bacterias, o termina siendo hasta perjudicial para la salud. Y por ahí es todo, por eso el plástico es tan malo que obviamente es químico y va a hacerte daño, tiene algunos químicos que bloquean y causan cáncer, bloquean las hormonas, pues no voy a entrar en tantos detalles porque no soy experta en salud, por supuesto, pero todo es bien ligado y por eso es el plástico. So, crear esa conciencia es mi meta, enfocándome más quizás en ir directo a comunidades, porque creé un cuestionario para ir desarrollando el proyecto y encaminándolo como se supone, y veo que aquí en Puerto Rico no hay buenos programas de reciclaje. Como yo le decía, aquí en San Juan, capital de Puerto Rico, hay áreas donde se busca reciclaje,
Pero este sector en particular, no. Aquí no se recicla, aquí no se habla de los programas de reciclaje. Aún cuando existe una ley, desde el 2006 se han enmendado las leyes, y desde el 2006, si no me equivoco, está la ley 411, que exige que todo municipio o ciudad tenga un programa de reciclaje. Y aquí, como decimos en Puerto Rico, aquí no está sucediendo eso. No, o si lo tienen, porque burocráticamente, cuando vamos a buscar, sí, eso está allí, esta persona es el coordinador o ella es la coordinadora, pero ¿qué se está haciendo? Se está reciclando de verdad. Y cuando uno va a la profundidad, no se está reciclando. So, como no se conoce el problema que hay, porque la gente no sabe ni siquiera el problema que causa el plástico, pues yo digo, pues hay que educar primero. Y esa es como la meta principal del proyecto, que sería ir mis comunidades, impactando comunidades, pero también escuelas, yendo más a esos sectores. Esa es la meta principal. Ya a largo plazo, he visto a nivel mundial se utiliza el reciclaje, lo llevan a niveles donde podemos desarrollar lo que le llaman la madera plástica, por darte un ejemplo de tantas cosas que se puede hacer con cualquier tipo de plástico. Con los que aún no se reciclan, como los empaques de plástico de papitas y de dulce, aún eso, hay tecnologías que permiten hacer madera plástica. Y yo quisiera eventualmente poder desarrollar ese proyecto en Puerto Rico y crear una empresa para no tener que exportar el plástico que se recicla aquí o que se obtiene aquí en Puerto Rico y poderlo, pues, crear algo que circular aquí en Puerto Rico, no tampoco gastar ni generar más contaminación en exportaciones. Sí. No, y yo creo que tu propuesta tiene mucho sentido porque no lo estás viendo como yo solamente tengo todas las respuestas, yo solamente voy a monopolizar el mercado y Bueno, mi no. producto es que va a reemplazar todo lo que hay en la isla. Tu misión es más cómo voy a educar al pueblo para que entiendan y desarrollen unas ideas de cómo pueden usar mejor, hacer mejor uso de lo que tienen para en tu entender. ¿Cómo tú ves el estado de el reciclaje en Puerto Rico? Yo sé que pues es una pregunta, en Puerto Rico hay un montón de municipios y cada cual tiene su, Sí. pero de forma general. No, yo en este tema, cuando hablo de Puerto Rico, me pongo muy pasional, porque no solo puedo hablar del reciclaje. Aquí en Puerto Rico existe un problema de una crisis de basura. Y yo comencé a llamarle así, la gente me miraba como raro, y yo encontré noticias y reportajes y demás, y que llevan años, y justo esta semana estaba leyendo unos que no había leído después de María, del huracán María, cómo aumentó todo la basura, porque no se dividió bien, porque se crearon demasiados vertederos clandestinos por la falta de comunicación. Hubo pueblos después de María que estuvieron meses sin poderse recoger la basura. Entonces, no tenemos programas efectivos para el reciclaje porque no los Puerto Rico tiene un alto nivel de pobreza. Entonces, tú sabes que acá, si como me dijiste que eres de Calle, sabes que hay muchas casas en el interior de la isla, todos esos pueblos se quedan incomunicados, ni siquiera los camiones de basura van a poder llegar hasta allá. Mucho menos se va a crear un programa efectivo de reciclaje y no lo vas a poder hacer hasta no tener una educación, decirle a la gente, irte quizás casa por casa, mira, esto es lo que tú vas a echar en este bote de basura, esto es lo que tú puedes echar acá. Y entonces, luego de eso, coordinar que los días no fallen, el buscar el reciclaje. Y nada más, hablándote de esa parte. So, overall, no se ve efectivamente. Yo te podría decir uno que otro municipio, una que otra ciudad, por ejemplo, Carolina. Yo trabajo en Carolina y fielmente ellos van cada 2 semanas, recogen en mi lugar de trabajo, ahí se recicla y ellos recogen el reciclaje. Y en otras áreas y dividen otros días, recogen escombros o vegetación y otros días pues tienen sus días que no fallan en cuanto a recogido de basura. Que ellos hacen allá luego, pues ahí pues todavía no he entrado, no he tenido la oportunidad de investigar tan profundamente. Pero por lo menos, sí, es un pueblo que yo te diría pues está bastante enfocado. Hormiguero, que aunque es pequeñito y todo, también ellos pasan por todas las calles y recogen reciclaje hasta
lo que yo tenía entendido, ¿verdad? Hace varios meses, ese pueblo también se mueve muy bien en el reciclaje. Pero no, un pueblo como quizás Guaynabo, que está aquí al ladito mío, porque yo estoy como en la colindancia de Cagua, Guaynabo y San Juan, igual el mismo San Juan, que de nuevo aquí no me recogen el reciclaje, no me enseñan, no tengo ni manera de, si yo no lo supiera, pues nadie recicla en este sector. Así que si no se lleva la educación, pues no se va a reciclar. Y el problema de basura y la crisis de basura va a seguir aumentando. Puerto Rico tiene desde el 2021, el año pasado, y este año se han cerrado el 67% de los vertederos. Y todavía se espera que sigan cerrando. Y más, acaba de pasar el huracán Fiona, así que la basura, los escombros se van a seguir aumentando nuevamente, porque la gente perdió demasiada, o sea, con las inundaciones, me imagino, viste en las imágenes, sí, con todas esas inundaciones que lo poco que habían recuperado luego de María, pues ahora lo pierden otra vez. ¿Y dónde va a parar toda esa mueblería? Todo en los vertederos también. Estamos tratando de extender la vida útil de algunos, pero a la larga no vamos a dar abasto. Y si no se habla de reciclaje, y como yo les decía, el reciclaje ya no es suficiente a nivel mundial, y mucho menos aquí, tenemos que cambiar y tenemos que literalmente reducir el uso o hasta evitar el uso mayor de materiales que tú puedas sustituir con otros que sean más duraderos, o materiales que tú no necesitas, por darte una simpleza. No sé si pasa en España, que tenemos acá, me podrías decir, quizás yo entiendo que España está más adelantado en cuanto a este tema, pero acá le quitan la cáscara a una fruta y lo envuelven en plástico. ¿Por qué? Si la cáscara es la protección natural y la va a cubrir mejor que el plástico, le estás añadiendo químicos, porque ¿cuál es la necesidad? Yo miré eso y eso en inglés se llama pointless plastic, y si buscas ese pointless plastic vas a ver es innecesario. Versus el otro día yo desempaqué unas cajas y con esto del COVID-19, a mí me regalaron, no sé si, los case para meter las mascarillas, para poner las mascarillas ahí. Y cuando yo lo encontré, alguien me lo dio, no sé, lo encuentro, saco el case, estaba envuelto en plástico. El case, de nuevo, otro envoltura de plástico, y el case era de plástico. Y yo como, ¿qué pasa aquí? Y ni siquiera nunca usé plástico, ya no usamos ni mascarilla, yo nunca usé eso. Es un pointless plastic, es plástico, uso de plástico innecesariamente. Y así lo hemos llevado excesivamente. Es crear esa, a nivel de Puerto Rico y gubernamental, tienes que crear una conciencia de lo que está sucediendo, pasarla o transmitirla al pueblo para que cambien los hábitos de consumo, y así entonces poder ver si salimos de esta y si nos salvamos, por decirlo así. Pero en cuanto al tema, pero lo que te decía, el porcentaje está entre un 9%, aunque la ley que les mencioné, la 411, decía que la meta era para esta fecha tener un 35% en reciclaje. Eso no se puede, no es real, nunca ha sido viable por la falta de educación. Y pues las propuestas del gobierno como que no han sido efectivas. Inclusive, que no estoy como, tú me vas a entender más, Gio, porque eres boricua, o estás más al día quizás con las noticias de acá. Hace unos meses salió un caso de corrupción de esta persona que lo que tenía era compañías y contratos con municipios recogidos y compañías de recogido de basura. Entonces, estamos hasta en algo tan importante, el gobierno está jugando. Y hay actos de corrupción, está tan corrompido el gobierno que hasta en algo que se nos puede ir la vida y tarde o temprano va a afectar nuestra salud, ellos están como decimos en Puerto Rico, en la de ellos. Sí, no, y yo creo que, de nuevo, volviendo a la educación, yo creo que esa es la clave, porque, por ejemplo, pasó la situación del huracán, la primera idea que le viene a la mente a las personas es cómo podemos ayudar a las personas que perdieron todo, que damnificadas, que sí, entonces tratan de buscar, pues, recursos, ya sea de comida o otro tipo de recursos, y la mayoría de ellos vienen en plástico, o sea, no piensan en todo el efecto que va a venir como consecuencia de eso. Claro. Entonces crea una situación donde estás resolviendo un problema, pero después a los 3 meses tienes que entonces trabajar con el problema nuevo que creaste por traer ese elemento nuevo. Sí, yo creo que tu idea de
fomentar la educación le da más poder a la parte micro de la situación, donde qué puedo hacer yo como individuo Exacto. en lo que tengo, versus depender de, pues yo voy a esperar a que el gobierno haga una enmienda o que vengan fondos de donde Exacto. sea, ¿qué más? ¿Cómo yo puedo controlar lo que yo puedo controlar versus, Exacto. sentarme a esperar a que las cosas pues se mejoren por, ya. Y es parte, en cuanto a eso mismo, obviamente a mí inclusive, y yo lo puse en Twitter, yo utilizo la plataforma de Sin Plástico PR en Twitter, para hablar sobre, por ejemplo, aquí no hay una mejor manera de obtener un agua, y si viste, este huracán Fiona también nos afectó el servicio de agua, que en otra, para María no se vio igual, porque funcionaron bien los generadores para las plantas de tratamiento, había agua potable bastante rápido versus esta ocasión, que yo misma, yo estuve, y en San Juan yo estuve días sin agua, yo tenía una cisterna, pero acá no estaba el agua potable. La alternativa más viable y más económica para nosotros es el agua embotellada. Entonces yo puse como una alternativa de reusar saludablemente esas botellas, pues mira, llenarlas con agua de pluma, como llamamos acá, y congélalas para cuando se nos fuera la luz, pues entonces tú la distribuías, eso fue por lo menos lo que a mí me funcionó, estaban congeladas, ya tenía el hielo en la botella, pues las distribuía la botella en diferentes en la nevera, y así me duró bastante la compra. Yo lo que, como quiera se costó compra, pero la pude extender como que la vida de varios alimentos, de muchos alimentos que tenía ahí, por el saber reutilizar, y por eso yo lo promoví. Mucha gente, wow, usando botellas de agua. Yo sí, tengo que tenerla just in case. Yo tengo mis filtros y yo no uso botellas de agua, no me gustan. Y si estoy en un restaurante y puedo pedir, no, dame un vaso de agua. Si me dicen botella es como, pues ni modo, hay momentos donde no hay otra opción. Pero es esa conciencia de que en estos casos habría que dar agua embotellada porque también no hay agua potable, está todo sucio por los fangos que dejaron los ríos luego de bajar la inundación. Hay que medir, pero luego de eso, entonces es responsable quienes van a hacer, el gobierno. Y no se crea ese programa, o sea, de cómo lo van a desarrollar, como el reciclaje de eso no se fomentó en medio de nada. Si no se fomenta en tiempos normales, menos en medio de un huracán o una crisis de huracán. Y ahí la responsabilidad, a mí me preguntan, yo siempre digo que yo la culpo mucho al gobierno, me ven hablando de eso, pero es que de ahí nace todo, porque inclusive ahora mismo, no todo es tan malo, hay una nota positiva de parte del gobierno, y es que firmaron una ley para dentro de 2 años, todos los negocios tienen que dejar de utilizar plástico desechable, los styrofoam, los cubiertos desechables, los vasos, todo eso, los sorbetos, todo eso tiene que dejarse de utilizar. Eso es algo bueno, pero cómo están haciendo la educación para los negocios, las alternativas biodegradables que sí existen, porque existen una variedad de materiales que es lo que le llaman bioplástico también, que viene de plantas. Ese plástico se va a degradar eventualmente. Pero aquí en Puerto Rico te dijeron, mira, tienes 2 años a prepararte, y no están incentivando, no están educando, no están regulando, porque hay quienes están importando estos materiales, pero cuestan bastante. Se están aprovechando de una situación que eventualmente va a ser para todo el mundo. Si no se orientan y el gobierno no provee ese espacio para que ellos mismos se orienten y demás, pues no, los pequeños comerciantes van a ser los más que se afectan, porque obviamente los costos del plástico lo utilizan también porque es bien barato. O sea, por mi tipo de trabajo, pues en lo personal, yo he logrado ver cuánto cuesta hacer una botella de plástico. Cuesta, te diría que centavos. Y con todo eso, cuánto la venden versus un material que conlleva otro proceso, que venga de las plantas o que se ha hecho para degradarse, pues como conlleva otros procesos y otros procedimientos químicos y demás, pues el costo es más alto que crear un plástico. Y ahí es toda esta vuelta de que si el gobierno no actúa en momentos donde se puede actuar y donde se puede aprovechar el tiempo, menos lo va a hacer en crisis. Y pues, esa es como, por lo menos mi enfoque sigue siendo educación por esas cositas. Y ese punto es bien importante, el costo, porque, por ejemplo, pues si yo tengo la oportunidad de comprar un material por, qué sé yo, centavos versus comprar alguno de tus productos que me va a salir, qué sé yo, 6 veces Exacto. más caro,
pues, la lógica me va a decir, pues, compra el más barato porque, para la economía y todo lo demás, pero uno no piensa a largo plazo. O sea, tú estás comprando a corto plazo, pero vas a tener que comprarlo otra vez y otra vez y otra vez, o lo sigues añadiendo. Vas a terminar casi con la misma cantidad que lo que podías haber invertido la primera vez comprando el producto de proyectos como el tuyo. Exacto. Esa parte de, por ejemplo, yo voy mucho a un coffee shop aquí en San Juan, que ellos te utilizan todo reusable. O sea, el vaso es de cristal, los cubiertos son steel, la servilleta pues, es de las de tela, y ellos pues sirven en taza tu café, y ellos, al menos obviamente que sea una comida para llevar, pues ahí utilizan, y con todo eso utilizan, he visto que utilizan en lo que pueden, alternativas compostables o biodegradables. Pero si ya ellos hicieron esa inversión, que al principio, como tú dices, va a costar un poquito más, porque los cambios a los reusables puede de momento costarte algo, un poquito más, pero a largo plazo uno sale mejor comprando esto que tú puedes reutilizar. Un ejemplo que sé que es, te lo iba a mencionar más tarde, pero vamos a decir la copa menstrual. Mucha gente no saben, hay personas que no saben que las toallas sanitarias, al igual que los pampers, o los pañales, perdóname, tienen plástico. Lo que adentro que aguanta y absorbe los líquidos es plástico, un tipo de plástico. Eso se degrada, se rompe, termina en el mar igual, y lo que crea son microplásticos. Y de momento yo me compro una copa menstrual que el primer pago es un poquito más alto que un paquete de toallas sanitarias, pero a la larga yo llevo con una copa menstrual más de 2, 3 años, yo diría como 3 años. Si los costos han seguido aumentando en otras cosas, en otros materiales, ya yo por mucho sobrepasé el uso de una copa menstrual versus lo que yo gastaba en toallas sanitarias. Y eso es por mencionarte un artículo. Si lo pensamos y a nivel de negocio, quien pueda invertir, se le puede educar, y quien pueda invertir, hacer una inversión grande de momento para tener los materiales reusables, pues se van a ahorrar a la larga muchísimo dinero, por lo que tú dices, porque vas a estar comprando constantemente y vas a tener inventario porque lo ves barato al momento, pero luego es que vas a sentir el golpe de eso. De esa forma, hay otros materiales que también se pueden usar de esa forma. Aquí en Massachusetts hace tiempito comenzaron una propuesta / ley que todos los comercios, ellos no te limitar el uso de bolsas plásticas. Ellos no tienen bolsas plásticas. Si no traes, vas al supermercado o lo que sea y no traes tu bolsa de tela o de papel, tú tienes que comprarle una al establecimiento. Sí, eso es muy bueno, y esas son de las primeras propuestas. Eso es, y exacto, y terminas gastando más. Yo lo vi cuando yo estuve en un internado en Washington, D.C., yo lo vi en Maryland, que tú decías, una peseta, como decíamos en Puerto Rico, 25 centavos, una bolsa, era como, wow, pero era bueno. Y yo terminé, yo todavía la tenía, por muchos años la tuve después, una bolsa gigante, reusable, que yo me llevaba mis dos, como ahí yo cabía toda la compra que yo usaba durante esa semana. Y para mí ahí fue como comienzo con esto de que, wow, mira qué fácil es esto versus tantas bolsitas plásticas. Porque, para mencionarte, ¿por qué atacamos tanto el plástico? Una bolsa tan finita como una bolsa plástica se puede tardar entre 100 a 400 años en desaparecer. Y la gente quizás la ve rompiéndose y dice, está desapareciendo. De nuevo, se transforma en microplástico. Que no lo estamos viendo porque cuando hablamos de micro, ¿sabes? Hablamos de microscopios, a esos niveles no lo vamos a ver, pero eso existe todavía, ese plástico. Esa vuelta y por eso también que lo menciona, eso, en Puerto Rico, que esa ley se creó hace varios años, igual no se podían regalar bolsas plásticas en los supermercados, tenés que tener. Pero entonces de momento le dan el aval, sí la puedes vender, pero vender una bolsa plástica también, versus otros lugares que te obligan, te venden o te dan una de papel, o te venden una de tela, o una reusable grande con un tipo de plástico reusable. Las que dan acá sí es una bolsa reusable, pero como no está la conciencia creada, y sabes que muchas personas en Puerto Rico al no estar conscientes, ¿qué hacen? La siguen utilizando para la basura. Así que termina en los vertederos, en los landfills,
ocasionando el peor contaminación porque son hasta más gruesas, así que se van a tardar más en descomponerse. Sí. Y por eso es que como que no hicieron, en un buen inglés, dice, lo que le llaman greenwashing, que es como, estamos haciendo esto positivo, pero realmente no estás llevando a nada. Es como, esto sí se ve o cuando cambian el logo y lo ponen color verde para que la gente crea que eso es amigable. Como, no está sucediendo realmente. Sí, doctora Rodríguez, si tiene alguna pregunta, algún otro comentario. Bueno, te escucho hablar y me pongo a pensar en todos los hábitos que tengo que cambiar, ¿no? Pero es tan importante educar a la gente, pero muchas veces no es suficiente. Entonces, me gustaría escuchar un poco de eso. ¿Encuentras resistencia y cómo manejas eso para que la gente cambie las conductas? Sí he encontrado mucha resistencia y a veces mis amistades lo hacen hasta por verme molesta, pero ya lo he ido manejando. Al principio era como, ¿por qué? Pero ya uno lo maneja porque yo no quiero como imponerme. Yo he creado mis propios hábitos. Yo llevo conmigo mi set de cubiertos reusables. Yo siempre estoy con mi botella reusable stainless steel. Casi siempre tengo un vaso. Sí, por ejemplo, tengo unas amistades que tienen un amigo que tiene un coffee shop y como yo voy mucho ahí, yo le dejo mi vaso ya ahí. Cuando yo llego, ya él sabe que está mi vaso, que no me tiene que dar nada y yo lo miro como que está mi vaso. Y es poco a poco ya lo he ido más modelando que decirle, no, estás mal, o no. Porque yo tampoco puedo juzgar a los demás por la falta de conocimiento ahora. Y me ha topado mucho, y en Twitter me pasa mucho, que la gente ve cosas de reciclaje, ve algo de plástico. Ay, pensé en Whitney Addis. ¿Por qué? Porque me han visto hablar de esto. So, yo digo, wow, pues lo estoy haciendo bien, como quien dice. En cuanto a la resistencia, la he visto más de algunas personas como mayores, porque no entienden de nuevo la educación. So, cuando me vienen a refutar, o dueños de negocios que están comentando, porque cuando les hablo de lo que estamos hablando, de los costos, para ellos es mucho más barato tener un cubierto, un sorbeto de plástico, y ellos me dicen, no, pero es que no entiendo. Y yo, mira, hay alternativas. Pero no hay problema, yo te entiendo, porque si están comenzando con su proyecto, con su negocio, pues tampoco quizás tengan el capital para invertir luego. Pero ya está creada la conciencia y me dicen, sí, es verdad, me lo terminan admitiendo, que yo estoy bien, o sea, que están conscientes de esto, pero que al momento no lo pueden cambiar. Y en cuanto a las conductas, a las personas mayores, hace unas semanas estuve en Humacao, un festival, y fui a buscar algo en la guagua. No tenía nada que ver con plástico ni nada, pero está este señor mayor que se va para el área donde yo estoy y él me dice, ve, ese es el problema. Estaba con una botella en la mano. Dice, ese es el problema de nosotros, que tiramos la basura. Y tiró la botella en mi cara para el bosque, para el monte, como decimos acá. Y yo lo miré y yo, ¿pero por qué la tiras si tú mismo sabes que eso está mal? Pues así somos. Y sigo caminando. Entonces yo busco a ver dónde está la botella por si la puedo recoger, pues la llevo a la basura, pero no, porque la había tirado bien lejos. So, ahí ya es como decimos, saber qué lucha uno va a llevar y demás. Igual no ataco a las personas, como hay gente que al lado mío va con tu vaso de plástico, con tu sorbeto, y me dice, no me importa, porque tienen el miedo también a la seguridad, por ejemplo, de los alimentos. Cuando es una lata, no le quiero pegar la boca. Es entendible también, porque hay casos, esto y lo. So, es cuestión de, no le tienes que pegar la boca, o sea, beber de allí, pues carga con tu sorbeto. Pero es que cargar con eso, no, y yo le enseño, hay alternativas, que hay sorbetos de silicón o sorbetos de stainless steel que tú los puedes doblar y terminan siendo así. Si tienes una cartera, pues lo puedes poner allí, hasta en el bolsillo te cabe, tenerlo en el auto, en la cabeza, y cuando te bajes a consumir, que sabes que lo vas a utilizar, pues lo llevas. Pero son estos pequeños cambios los que, si ustedes lo hacen, yo lo hago, y los vamos modelando, se va creando ese granito de arena hasta que formemos, si es posible, la orilla de una playa. Y es poco a poco, pero con paso ligero, porque no tenemos mucho tiempo. O sea, a nivel mundial, los científicos ya todos están de acuerdo y ya se salió en la ONU y ya están como trabajando fuertemente con esto, porque tenemos hasta el 2050 para detener el calentamiento global. Luego del 2050, la
sí hemos visto catástrofes actualmente, como los huracanes, los fuegos forestales, los incendios, lo que pasó en Australia hace unos años, que fue devastador, lo que pasó en el pulmón del mundo en Brasil también, que fueron unos incendios que dicen que fueron provocados o lo que sea, pero igual es por, si están quemando un bosque, es por lo valioso que es eso, y lo estamos perdiendo. Son tantos los problemas que están habiendo que luego del 2050 los niveles y los aumentos en el aumento en esos problemas, y es alarmante, y a veces yo no lo hablo porque mucha gente se asusta, se preocupa, y yo digo, mira, no piensen yo no pienso en mí, yo pienso en mi sobrino y mi sobrina, y como que las próximas generaciones que van a vivir esto peor. Si yo he experimentado varios huracanes, porque yo ya estaba viva para Georges, ya he estado con varios huracanes, y María fue horrible, Fiona con todo y eso causó mucho daño, lo que nos toca aquí en adelante es devastador. Y eso es hablando de Puerto Rico. A niveles de otros países están pasando inundaciones catastróficas que dicen por qué se está inundando, nadie entiende. De nuevo, los incendios, todo se está viendo bien afectado por la crisis climática. Y hay gobiernos que no, como te digo, no les importa por el dinero. Y es triste. Entonces, cuando yo hablo en estos días, un amigo me dijo, no, ¿a ti no te da miedo que te persigan? Y yo, bueno, sí, este proyecto nace no solo de mi corazón. Quien lo puso en mi corazón es quien me cuida a mí. Así que si se meten conmigo, lo tengo a él, que me va a cuidar a mí. O sea, independientemente, pues hay que hacerlo. Ha pasado que activistas en Brasil los han matado, los han perseguido. Y pues, si toca, toca. No, en esa parte no me da miedo eso. Pero nada, es seguir poco a poco, pero como les dije, no detenernos en el paso, sino como que, ok, entendí que esto está mal, ¿cómo puedo cambiarlo? No sentirse culpable y como que triste porque lo fallemos, porque hay veces que yo uso plástico. Si yo salgo un momento y ahí no tuve, o salí con alguien, o pasó algo y tengo que tener una botella de agua, o deshidratarme, o tomar agua en una botella. Pues muchas veces pues me tomo el agua, pero me la traigo y la tengo acá para reciclaje. Porque no es como que la tiro tampoco. Son esos cambios. Es fuerte y es mucho en poco tiempo, pero sí, poco a poco. Bueno, gracias. Podemos sentir tu pasión por el tema y bueno, nos has educado un poco y sí, estamos dentro de un sistema disfuncional, ¿no? Los gobiernos tienen que hacer cambios, pero nosotros también, como ciudadanos, podemos hacer mucho y creo que eso es el mensaje para mí que llevo, que yo puedo hacer mucho, puedo tomar decisiones todos los días para hacer lo que yo pueda, para proteger un poco el medio ambiente y disminuir, ¿no?, el plástico. Entonces, bueno, mil gracias por compartir un poco con nosotros.